nos acompaña Iván del Caz. Señor del Caz, Egunon. Egunon, buenos días. Es usted tantas cosas, anda metido en tantas iniciativas que casi prefiero que se presente usted mismo. Pues lo primero te pediría que me trates de tú, que me hace muy mayor. Hecho. Bueno, yo soy Iván del Caz. Soy socio cofundador de EVI Consulting, una cooperativa por el bien común, que lo que buscamos y en lo que ayudamos y acompañamos es en proyectos transformadores que pretendan, nunca mejor dicho, transformar el modelo económico y político para realmente ponerlo al servicio de las personas y del planeta. Hace una década puso usted en marcha esa cooperativa por el bien común. No sé si con la perspectiva que da el tiempo suena demasiado ambicioso eso del bien común. Sí, ambicioso es, y a veces puede parecer hasta utópico, ¿no? Lo que es el bien común. Pero sí es verdad que hay una corriente cada vez mayor, y por parte también de la ciudadanía nos damos cuenta y somos más conscientes, que ya no vale todo, ¿no? Que ya no vale comprar productos que se producen en Bangladesh. Hace nada fue el aniversario del edificio de Bangladesh, por ejemplo, donde murieron más de 3.000 personas que trabajaban en el mundo de la moda, y yo creo que cada vez somos más conscientes de que tenemos que generar un impacto social y un impacto medioambiental positivo en lo que realizamos, ya sea desde nuestra compra o ya sea desde nuestro trabajo, ¿no? En su web también leemos que llevan 10 años transformando o intentándolo por lo menos el modelo económico y el político. No sé si esto es todavía más ambicioso que lo del bien común. Quizás a lo mejor, y con un poquito de sorna, es más difícil el político que económico, ¿no? Pero sí es verdad que es lo que estaba comentando, ¿no? Hace 10 años, cuando empezamos con todo ello, no había una sensibilidad tanto en las empresas para entender que tenían que meter los valores universales dentro de su estructura de modelo de negocio, como es la solidaridad o la justicia social o la dignidad humana, el respeto al medio ambiente, que tan concienciado lo tenemos, por ejemplo, aquí en Vitoria-Gasteiz, o los modelos de gobernanza, de cómo tienen que ser más participativos, cómo trabajar la transparencia, ¿no? En todo ello. Esto cada vez está más introducido dentro de las organizaciones privadas, y diría también en las públicas, es decir, en las instituciones, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en gobiernos, de que debe de trabajarse de otra manera y trabajar desde toda la sociedad, ¿no? No en vano, en el 2015, y probablemente conozcas, surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo una carta de declaración de transformación del modelo económico y del modelo político en el que tenemos que vivir. Y para nosotros, quizás en esa línea también que comentamos al principio un poquito más utópica, para nosotros es una corriente, una ola, que la organización, la empresa, que no empiece a trabajar más allá de un balance económico y empiece a trabajar su impacto social y medioambiental y tenga unos balances sociales y medioambientales dentro de su organización, va a tender a desaparecer. ¿Se puede cambiar el modelo o intentarlo desde lo local? Se puede cambiar hasta desde lo individual. Yo comento muchas veces, ¿no?, de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, ¿dónde compramos? ¿Qué compramos? ¿Cómo nos movemos o nos desplazamos? ¿Qué relaciones mantenemos? ¿Qué deporte o qué ocio practicamos? Define la sociedad en la que vivimos. Entonces, por mucho que una institución, un ayuntamiento, quiera poner ciertas trabas a todo eso, el que decide cómo quiere hacer todo eso es la propia sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos conscientes y desde ahí la ciudadanía tenemos que tomar esas cartas en el asunto. No jugar a la doble baraja, ¿no? No estar sentado en la barra de un bar o en tomando algo y criticando a X empresa de la moda, y luego yendo a esa empresa de la moda a comprar, ¿no? Entonces debemos de trabajar también una coherencia, ¿no? Son varias las iniciativas, los llamamientos que escuchamos en ese sentido que estás diciendo, Iván, pero sin embargo da la impresión de que los ricos, el modelo económico capitalista está más fuerte que nunca, los ricos son cada vez más ricos, y el modelo político también da la impresión de que los partidos tradicionales, entre comillas, también están más fuertes que nunca. Sobre los ricos te diría, ¿quién les hace ricos? Esa sería la pregunta, ¿no? Y les hacemos ricos a través de nuestro consumo. Si nosotros, insisto, como ciudadanos o incluso como pequeñas empresas, tus proveedores que trabajas son más locales, si tus proveedores que trabajan la sostenibilidad, si los proveedores que trabajan la ética, si los proveedores que trabajas no están en X países, a miles y miles de kilómetros, pues a lo mejor empezamos a cambiar ese modelo de riqueza, ¿no?
y queda más repartida, ¿no? Con lo cual es interesante el consumo de kilómetro cero, por lo tanto es interesante el trabajar con las empresas más locales, porque también nos tenemos que hacer parte propietarios de las cosas esenciales. Lo hemos visto lo que lleva a la globalización. La globalización nos lleva a una situación de riesgo continuado dependiendo de lo que ocurre en muchísimos sitios. Si nosotros trabajamos más desde lo local y trabajamos más desde la cercanía y desde nuestros proveedores, pues probablemente esas riquezas estarían muchísimo más repartidas. ¿Suena utópico? Sí, pero la decisión es nuestra. Y está en cada uno de nosotros, de cómo queremos hacerlo y si es una tendencia cada vez mayor. Y a nivel político, de los partidos políticos, yo creo que hay que cambiar mucho la cultura de cómo se hace política. Aquí en lo local, a nivel de Euskadi y a nivel estatal, ¿no? Es una política enraizada en los intereses partidistas, y hay que decirlo así, enraizada en intereses personales y no está volcada en el bien común o el interés general. Y desde ahí hay que trabajarlo. Y como sociedad debemos de manifestarlo y decirlo, ¿no? Ahora andas metido en Rural Citizen, un proyecto en el que, como mínimo, tienes experiencia vital porque presumes de vivir en un pueblo de apenas 240 habitantes. Bueno, presumir tampoco es, pero sí es verdad que vivo aquí en un pueblito al lado de Vitoria, en Ollabarre, somos 242 habitantes. Estoy, de hecho, también dentro de la Junta Administrativa de mi pueblo. Y bueno, sí, un puntito de orgullo de vivir en un entorno más tranquilo, relajado de la ciudad. Yo, para que te hagas una idea, cada vez he ido a menos, ¿eh? Yo nací en Madrid, o sea, que figúrate. He ido bajando el número de ciudadanos. Y sobre el proyecto de Rural Citizen que comentas, todo esto que hemos comentado de cómo trabajar el modelo económico y político, lo llevamos trabajando también en el mundo rural, porque el mundo rural necesita también de un proceso transformador, pero desde distintas vertientes, ¿no? Tanto desde la narrativa, esa narrativa que encontramos, porque nosotros trabajamos a nivel nacional, pesimista, derrotista, en los entornos rurales, debemos de cambiarla a que desde lo rural se pueden construir proyectos vitales, proyectos empresariales, y está llena de oportunidades lo que es el mundo rural. Y eso es lo que pretendemos, conexionar todo eso. ¿Interesa el entorno rural a los partidos políticos o solo ahora, cuando se celebran elecciones? Ha entrado en la agenda política. Hace unos años no estaba. Si hablamos hace 6 años, una cosa así, no estaba tanto en la agenda política. Ahora está entrando más. Para una parte, ¿por qué ha entrado? Porque yo creo que también se está viendo que es necesario y es fundamental lo rural desde la perspectiva, por un lado agrícola, para, digamos, eso que estábamos hablando antes, de tener esa independencia también en los básicos, en la vida que necesitamos, pero por otro lado porque se está viendo que es un entorno de oportunidades. Y yo suelo decirlo mucho, si queremos luchar contra el cambio climático, pasa por el rural o no conseguiremos el cambio climático. No podemos seguir haciendo crecer las ciudades y tener ciudades de 6 millones, 7 millones. En el 2050, aproximadamente el 80% de la población, según las estadísticas, van a estar en 5 ciudades de España. Eso es una locura si queremos trabajar por el cambio climático. Está demasiado idealizado el entorno rural y luego la realidad que se encuentra quien va a vivir allí es completamente diferente a la que se imaginaba. Pues si has vivido en lo urbano, o has vivido en la ciudad, o has vivido en Vitoria-Gasteiz, lo que no puedes llevar son las mismas premisas de lo que vives en tu ciudad para llevarlo al pueblo. El pueblo tiene cosas maravillosas, pero también tiene temas que no. Yo en mi pueblo no tengo panadería y me tengo que ir a Nanclares a comprar el pan, pero tenemos el monte al lado, tenemos cercanía, tenemos una tranquilidad mucho mayor, ¿no? Pues de poder comer en la calle, en tu propia casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder trabajar incluso, lógicamente, desde el propio jardín, ¿no? Eso son unas ventajas que tienes ahí en el pueblo, aparte de las propias relaciones que puedes tener, ¿no? Y que estás más cerca de muchos sitios, más que desde la ciudad. Pero yo creo que aquí es por las dos vertientes, ¿no? Hay una vertiente de la persona que se va al pueblo, de ceder y cambiar paradigmas que tienes urbanos, y de la comunidad que te acoge. Yo creo que también desde los pueblos tiene que haber una apertura a la gente que viene con otras ideas y que quiere también hacer cosas, ¿no?, por el pueblo. Seguro que se puede vivir sin panadería, pero tengo mis dudas de si se puede vivir sin una buena conexión a Internet. Pues eso es clave.
En septiembre-octubre del 2019 llegó la fibra a Ollabarre. En marzo tuvimos la pandemia y nos encerraron. Si yo no llego a tener fibra, quizás ahora no me estás entrevistando. ¿No? Y es que es fundamental. La conectividad hoy en día en los entornos rurales es como el agua, es como la electricidad, es clave. Y es que además da la oportunidad de poder desarrollar cualquier profesión en un entorno rural. Un equipo de arquitectos puede estar en un pueblo de 20 habitantes si tiene conectividad. Un ingeniero en Cuartango, que luego a lo mejor comentaremos algo, en Cuartango Lab, por ejemplo, tenemos a un físico que trabaja para la Universidad de Cambridge. Y todo eso es gracias a que hay conectividad y hay fibra, ¿no?, en el edificio. La pandemia hizo que mucha gente se fuera a los entornos rurales, se fueron allí a trabajar, pero las últimas cifras apuntan a que se está revirtiendo esa situación. No sé si tiene usted la explicación. Pues yo creo que fue, entre comillas, flor de un día, pero sí ejerció una tendencia de visión, ¿no? Cuando hablo de flor de un día me refiero a que sí hubo gente que tuvo esa necesidad de que estaba en un apartamento, en una ciudad y en 60 metros cuadrados y encima no tenía ni una ventana al exterior, sino que eran ventanas interiores, pues puede entender el sufrimiento de vivir en una ciudad en esas condiciones y pensar en irse con la familia a un entorno rural. Lógicamente, si no vas con una mirada de apertura, de cambio, lo que hemos dicho antes, lo rural tampoco lo podemos idealizar, ¿no? Y yo creo que se está volviendo otra vez a una tendencia hacia la ciudad de todas esas personas o de algunas de esas personas. Pero también se han quedado personas en los entornos rurales. Y también lo que se ha visto es que desde el mundo rural puedes ejercer tu profesión, puedes teletrabajar. Y no hace falta una cosa o la otra. Se puede combinar lo urbano con lo rural. Puedes estar una temporada o puedes estar unos días en tu entorno rural e irte a la ciudad para trabajar ciertas cosas, un día o dos que necesitas estar en la ciudad, ¿no? Entonces sí se ha visto y la mirada ha cambiado hacia el mundo rural de las posibilidades para la calidad de vida, para desarrollar modelos de vida y para ejercer el trabajo, ¿no? Cuartango, ese físico creo que has dicho, que trabaja por una prestigiosa universidad, es el ejemplo de que se puede desarrollar tu carrera profesional desde un pequeño pueblo. Exacto, Cuartango, que está aquí al lado también, en el Valle de Cuartango, como bien sabéis, es un pueblo pequeñito también, un pueblo, es un municipio de 432 habitantes, dividido en 20 núcleos poblacionales, o sea que tiene una extensión bastante grande, ¿no? Pero tenía una joya que es una de las claves para mí como hay que trabajar el mundo rural, ¿no? Tenía un edificio derruido que era un antiguo balneario del siglo XIX, luego se transformó en un internado salesiano y quedó abandonado, ¿no? Desde hace aproximadamente 7-8 años empezó a rehabilitar, empezó a trabajarse sobre él y se trabajó junto con los vecinos qué líneas de desarrollo podía tener ese edificio, ¿no? Y se vieron dos, una hacia el mundo de la cultura y otra hacia el mundo empresarial y del emprendimiento, ¿no? En todo el proceso pues hemos estado ayudándoles al ayuntamiento a poner en valor el edificio, un edificio de 5.000 metros cuadrados para un pueblo de 432 habitantes. La inversión, se puede hacer una idea, hay que luchar mucho para conseguir inversión para poner en valor ese edificio y afortunadamente a día de hoy hay 14 proyectos empresariales dentro del edificio y hay actividad continua. De hecho, hoy viene una delegación de Colombia a visitar Cuartango Lab para conocer el proyecto, para conocer cómo se transforman entornos rurales, ¿no? Desde la perspectiva de rehabilitaciones de edificios. ¿Son comunes los problemas de una localidad de Álava rural y otra de la llamada como España vaciada? ¿Son comunes? Pues sí hay retos comunes, ¿no? Desde esa España de las oportunidades, como me gusta a mí llamarla, más que como la has nombrado, desde esa España de las oportunidades con respecto a, por ejemplo, las poblaciones de Álava, sí tenemos temas comunes. Uno es el envejecimiento y la soledad. Eso se está produciendo y en mayor cantidad fuera de nuestras fronteras de aquí de Euskadi, ¿no? Otra es la pérdida de talento y de jóvenes. Es otro de los retos que hay en los entornos rurales y
en el mundo rural. Sí es verdad que aquí tenemos una ventaja grande que no tienen, por ejemplo, en un León, ¿no? Que es que nosotros, nuestras distancias tampoco son tan grandes para llegar a la ciudad. En un León puedes tener hora y media para llegar a una ciudad un poco en condiciones o una población un poco en condiciones, con lo cual digamos que sí hay más dificultades en ciertos entornos rurales. Pero también es verdad que hay poblaciones medianas, que nosotros, por ejemplo, no tenemos tanto en Euskadi, poblaciones medianas de 20.000, de 30.000 personas, que permite también esa doble confluencia entre urbano y rural. Pero sí hay coincidencias en las problemáticas y en los retos a trabajar. ¿Tienes la sensación, Iván, de que en Álava la brecha entre la capital Vitoria y los pueblos es cada vez mayor? Mi sensación, llevo 20 años en Ollabarre y la sensación que tengo es que, no sé, y con todo el perdón, está muy centrado y muy egocentrado en la ciudad, ego urbano en Vitoria-Gasteiz, ¿no? No en vano es que la mayoría de la población de Álava está en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y hay que abrirse a los pueblos. Y hay que abrirse al resto de lo que es nuestra provincia, porque es muy rica en muchísimas cosas, y hay muchísimo talento en los entornos rurales. Y no hablo solo de Rioja Alavesa, hablo de muchísimos más entornos que tenemos. Con lo cual yo creo que tenemos que generar un diálogo mayor y una colaboración mayor entre la ciudad, Vitoria-Gasteiz, y entre lo que son los municipios y los pueblos, ¿no? ¿Se creen los habitantes de los pueblos que se puede vivir allí al margen de la agricultura y la ganadería, que hay otras oportunidades de vida? Lógicamente hay, y muchas oportunidades de vida. No podemos dejarlo ni abandonarlo. Lo que es la agricultura y la ganadería son esenciales en el sector rural y son esenciales en el sector urbano, es decir, en la parte urbana, porque producimos lo que son los alimentos en los entornos rurales. Pero está demostrado que la agricultura y la ganadería no repueblan. Llevamos más de 50 años trabajando desde el PAC, trabajando desde modelos líder, muy centrados en el sector primario y en el sector incluso turístico, diría, ¿no? Claves fundamentales, tanto el sector turístico como el sector primario, pero está demostrando que no repuebla. Repuebla el resto de sectores. Industrias transformadoras del sector primario, por ejemplo, que se pueden poner muchísimas de ellas y se puede trabajar muchísimas de ellas desde kilómetro cero, ¿no? Pero se puede trabajar desde las ingenierías, desde la arquitectura, desde la informática, desde las editoriales. En Cuartango Lab tenemos una editorial, Uzanza Editorial, que está trabajando desde allí. Tenemos artesanía floral, tenemos moda, tenemos complementos de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se puede trabajar el resto de sectores desde el mundo rural. Más allá de construir un frontón cada cierto tiempo o otro tipo de infraestructura, ¿deben las instituciones invertir más recursos en el entorno rural? Lo primero que tienen que hacer es creer en el entorno rural, ¿no? Las instituciones. Y creer que si no se trabaja el entorno rural y no apostamos por el entorno rural, no conseguiremos la transformación ni mitigaremos el cambio climático. Ya solo por ese hecho, las instituciones deberían de apostar mucho más por el entorno rural, porque el trabajar por el cambio climático, el trabajar por los valores fundamentales de nuestra sociedad, pasa por el equilibrio entre lo rural y lo urbano. Con lo cual pasaría a un primer paso en torno de creencia en lo rural y trabajar por lo rural. No olvidemos que Vitoria-Gasteiz tiene un montón de núcleos poblacionales a su alrededor, más allá de lo que es propio de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y eso es una conexión urbano-rural que hay que trabajar, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso de pueblo pequeño, infierno grande? ¿Se cumple ese dicho en Ollabarre? Pues no, pero sí lo de pueblo pequeño, infierno grande, desgraciadamente me has traído una película a la cabeza, porque sí es verdad que hay rencillas del pasado, ¿no? Dentro de los pueblos, ¿no? Que se quedan ahí como enquistadas, ¿no? Y yo creo que es algo que también es a superar por parte de lo que son las personas y las comunidades que llevan muchísimos años y generaciones en los pueblos, ¿no? Yo creo que es tiempo de nuevas miradas, de nuevas generaciones en los entornos rurales y de superar esas rencillas, ¿no? Yo ya lo de infierno, salvo en las películas, no. Se le sigue mirando de otra manera al que ha llegado recientemente al pueblo o no es originario. Sí, yo en plan de cachondeo llevo 20 años en Ollabarre y sigo diciendo, o me dicen que soy el nuevo, ¿no? De los nuevos. Y entonces llevamos 20 años. Quizás ya las generaciones venideras, lo que son mis hijos, no, que han nacido allí y se han criado allí. Pero sí, es eso, ¿no? Pero
tampoco hay que verlo desde ahí, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Pues si en un pueblo ha habido 3 generaciones continuadas, encima de agricultores, y tienes ahí tus tierras, y lo has vivido, y lo has trabajado de una manera, sientes de otra manera el pueblo, ¿no? Lo que hay que hacer es que compartir, ¿no? Y la sabiduría que se tiene esa gente en los pueblos es muy sabia, ¿no? Y es compartir, y es tener mirada abierta, ¿no? Iván del Caz, socio fundador de Vico Consulting, ahora en Rural Citizen. No sé si te dará mucho tiempo a estar tanto rato en el pueblo como te gustaría. Pues la verdad es que no. Por ponerte un ejemplo, el lunes estaba en Málaga, el martes, miércoles estaba en Madrid y justo llegué anoche para dormir y ahora acompañaros aquí en la radio. Estamos trabajando desde Rural Citizen y afortunadamente doy gracias a la confianza que está teniendo diputaciones, distintos gobiernos, etcétera, en trabajar con nosotros, y me está tocando moverme mucho, ¿no? por el Estado. Iván, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un placer estar con vosotros.